Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 29. Aleluya. No pude mantener el saco, hermanos, un calor tremendo, ¿no? Tuve que deshacerme. Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 29. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto aun que sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero de Dios. Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por tu bondad infinita y tu misericordia. Habla a nuestros corazones, oh Dios, y enséñanos a vivir tu voluntad. Oh Dios querido, que podamos aprender contigo nesta manhã, que tu Espírito Santo ministre através de mi vida, Senhor, que eu mengue cada vez mais e que tu crescas. Oh Deus, que se oiga a voz do Espírito Santo e que eu me calle cada vez mais, Senhor. Hable com tu igreja e ministra tu poderosa palavra, ensina-nos a nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar seu assento, igreja. Aleluia. ¿Qué quiere decir Pablo con tantas palabras de ley, promesa, herencia, gracia, justicia, simiente, Abraham? ¿Cómo explicar todo esto? A veces miramos ese texto que hemos leído y nos ponemos un poco confundidos, pensamos, wow, pero ¿qué quiere decir todo eso? ¿Qué significa todo eso? Únicamente Pablo quiere decir que nosotros no somos salvados por la ley, sino que por la gracia. Sí, es eso que quiere decir en conclusión. Pero Pablo está explicando a detalle de qué manera, con fundamentos, con cimientos
teológicos en el Antiguo Testamento, va a la Escritura y empieza a mostrarnos. Está diciendo Pablo, en resumen, voy a traer acá, primeramente vamos a recordar lo que Pablo habló en la enseñanza de capítulo 3, versículo 1 hasta el 13, que nosotros ya hemos estudiado. Él habló acerca de la ley y Jesús. Y ahora nosotros vamos a hablar de promesas y ley. Entonces, ley y Jesús es lo mismo que decir ley y gracia. La ley exigía un esfuerzo nuestro que no podríamos dar. Entonces, Cristo hizo ese esfuerzo por nosotros y nos dio gratis. Mira lo que es el primer paso. El primer paso significa que Cristo compra una deuda que era debida a nosotros, una deuda impagable. Él compra esta deuda. No sé si ustedes conocen el sistema bancario de deudas, ¿no? Estuve hablando eso y fui inspirado por el Espíritu Santo en un momento de una charla que tuve con un discípulo. Y dice, wow, cómo crezco y cómo aprendo cuando estamos juntos, ¿no? Compartiendo ideas bíblicas. Y eso me vino a mi corazón y fue una comparación que a mi vista fue perfecta. Porque si tú conoces el sistema bancario, ¿no es cierto? Los bancos, cuando un deudor no lo paga, entra en sistema de perjuicio bancario. Este sistema de perjuicio bancario es como el banco dice, yo desisto de cobrar de este deudor que no va a pagar nunca. Entonces hay empresas que compran activos, compran deudas impagables. Y ellas compran y pagan nada, como si fuera 1 millón de pesos, ponele, de dólares, la deuda, ellos pagan 10,000 pesos. Y con el derecho de cobrar de ti la deuda. ¿Me estoy explicando? Entonces, estas empresas compran las deudas de los bancos que son impagables, ya están en el perjuicio del banco. El banco dice, ya no voy a recibir más, esto es perjuicio. Ya está lanzada en la contabilidad del perjuicio del banco. Entonces la empresa compra la deuda y con el derecho de cobrar del deudor. Pero compra por 10,000 pesos una deuda de 1 millón y te cobra, ponerle 10 veces más, 100,000 pesos, 150,000 pesos. Lo que ellos cobren sobre lo que pagó ya es ganancia para ellos. Porque están comprando una deuda impagable, es decir, están comprando un riesgo. Pero cuando tú pagas, entonces el banco llega y dice, la empresa llega y dice, tú debías $1 millón al banco. Te quitamos todo con una oportunidad única de pagarle 200,000 pesos. Pagó 10,000 por la deuda. ¿Ustedes me están comprendiendo? ¿Me acompañan? 200,000 pesos. Entonces dice, wow, yo debía 1 millón. El banco hace mucho me está cobrando. Está con mi nombre en sucio. Y estoy ahí, quiero salir de esto. Le pago los 200,000 pesos. Y el banco dice, pero tú, la empresa dice, pero tú nunca más vas a poder negociar con este banco de vuelta. Es una oportunidad que tu nombre va a estar en el sistema de deudores bancarios. Nunca más va a poder tomar una tarjeta de crédito, tomar nada de este banco. Entonces mira el sistema. Ellos pagan por una deuda un valor mínimo, cobran más caro y te deja tu nombre sucio. Lo que Pablo muestra acá es que la deuda nuestra era impagable. Cristo paga un precio más caro, no más bajo. Mira la diferencia. Más caro de lo que debíamos, que es su sangre y su vida, que vale mucho más que la nuestra. Nosotros somos pecadores, éramos, ¿no? Después, antes que Cristo nos comprara. Éramos pecadores, condenados, malditos, como dice el texto. Malditos, condenados a la muerte. Ni nuestra misma vida podría pagar esta deuda. Ni la misma vida. Como en el Antiguo Testamento, si tú debías mucho, ellos tomaban tu mujer y tus hijos como pago de la deuda. Tú pagabas con la vida de otro, porque la tuya no valía. Entonces, y más de una vida. Entonces, nosotros, aunque muramos por nuestra vida para salvarnos, somos deudores, somos devedores, somos merecedores de la muerte. Entonces, únicamente la justicia estaría siendo aplicada sobre nosotros, porque merecedores de la muerte somos y recibimos la muerte. No pagamos nada. Vamos a seguir en la condenación de la muerte eterna, en el infierno. Ahora, cuando alguien rescata nuestra alma de la condena, diciendo, yo pago por este,
que ni su vida pagaría. Entonces él pagó más caro de lo que valía la deuda. Y llega a nosotros, no nos vende, nos regala gratis la salvación, la justicia. Y dice, ahora tú estás justificado, perdonado. Pero quita nuestro nombre del rol de deudores del sistema. Dice, ahora está limpio, tú, por mi sangre tu vida está limpia, tú no debes nada. Y tú puedes entrar delante del Dios Todopoderoso, es decir, puedes entrar, ingresar en el sistema bancario de vuelta, que no consta nada. Entra delante del Señor ahora y usted va a ver que está limpio. No tiene un historial, borra el historial de nuestra deuda. Eso es lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Galacia que están confundidos, que tienen que actuar con la ley, que practicar, guardar los días de fiesta, guardar los sábados, guardar toda la justicia de la ley para justificarse a sí mismos. Ese es el primer punto que nosotros hemos ya estudiado. Ley y Cristo, ley y gracia. Ahora en la segunda parte Pablo dice, para un cachito más, quiero explicar algo con más cimiento teológico. Pablo dice, no es solo porque la ley no nos puede salvar, no nos puede justificar. Nosotros fuimos alcanzados por causa de la promesa. Y ojo, hermanos, Dios no hizo la promesa solo a Abraham. Dios no hizo la promesa solo al pueblo de Israel. Dios hizo la promesa ya en Génesis 3:15. A todos nosotros. En Abraham se cumplió el primer paso de esta promesa. Cuando Dios dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. ¿Qué simiente? Aquella que yo he revelado allá en Génesis 3:15. Vamos a leer Génesis 3:15. ¿Se acuerda de memoria, no? ¿Alguien puede citar? Está arriba ya. Acá esta hermana Janina es una bendición. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Es decir, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay dos simientes ahí. Hay los bendecidos por Dios y hay aquellos que fueron maldecidos por Dios. Qué cosa impresionante. Pero cuando el hombre cae en el pecado, él engendra para sí toda esta maldición. Ahora ustedes entienden lo que el versículo 13 está diciendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pero ¿por qué maldición de la ley? Ahora volvemos acá 3:15 de vuelta. Porque cuando caímos en el pecado, desobedecimos directamente un reto, una ordenanza, una ley de Dios. No comerás. En el día que comieres, esta maldición vendrá sobre ti, muerte. Comimos. Desobedecimos a Dios. Le creímos en Satanás que dijo, no, Dios dijo, lo que Dios dijo no es verdad, no moriréis, seréis como Dios, conoceréis el bien. Viste que el hombre tiene un piecito a creer más al diablo que a Dios. Entonces dijo, wow, ¿será que realmente? Y ahí el hombre cae, peca, y la maldición de la muerte viene sobre todas las generaciones humanas desde entonces. Pero Dios hace una promesa. Hay una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y este texto dice, la promesa de Dios de la simiente, no de las simientes, sino que de una. Y esta simiente, versículo 15, es Cristo. 16. Y esta simiente, la cual es Cristo. ¿Qué hizo Dios acá? Dios prometió que a la simiente maldecida que hizo con que el hombre cayera,
será aplastada en la cabeza por una simiente de la mujer. Esta es la promesa. Esta es la promesa. Entonces el apóstol Pablo llega acá, en este capítulo, y dice así: hermanos, espere un ratito. No es la ley en que nosotros estamos firmados para la salvación. Por amor de Dios, abra sus cabezas, comprendan, nosotros estamos cimentados en la promesa de Dios, y Dios ha prometido una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esta simiente vino en Abraham. Por eso les traigo acá las escrituras y les muestro el patriarca Abraham, que creyó y le fue imputado como justicia. Es decir, no cumplió una obediencia restricta a la ley. Creyó en lo prometido. Solo eso. Entonces escuche bien. Vamos a regresar un poquito más para comprender mejor este tema de simiente, Abraham, herencia, promesa. Adán y Eva. Mira dónde comienza la promesa de Dios. Adán y Eva. En el Edén. Cae en pecado. Nace dos hijos, Caín y Abel. La simiente maldecida que engendró la duda y el pecado en el corazón de Adán y Eva para que ellos desobedecieran a Dios y comiesen, fue la serpiente. Y nace uno con el espíritu de la serpiente, llamado Caín, y mata aquel que viene como una descendencia de la simiente bendecida de la promesa. Mata a Abel. Entonces está prevaleciendo la simiente maldecida. Y Abel, que era para ser la simiente bendecida, que Dios ha recibido su ofrenda, porque ha ofrecido un cordero al Señor, simbolizando todo lo que Dios ya quería señalar para adelante. Mientras que Caín, que Dios no recibió su ofrenda, era labrador del campo y ofreció cereales, aunque fuera lo mejor. Hay muchas teorías. Yo veo únicamente como un símbolo tipológico. Dios se agradó porque aquel cordero representaba el cordero de Dios, que ya estaba todo en su plan. No tiene que entrar mucho. Lo que la Biblia silencia, silenciamos. Entonces, la Biblia muestra, era Abel, pastor de ovejas, y ofreció del mejor fruto al Señor. Era Caín, el texto dice, labrador de la tierra, y de sus mejores frutos. Y la gente dice, porque agarró de lo peor. Mentira, eso no está en el texto, no puedo sacar eso. De sus mejores frutos presentó el Señor. El Señor a la ofrenda de Abel se agradó, y la de Caín rechazó. Simple, así. ¿Cómo es eso, Dios? No sé, Dios puso corazón cada uno. Dios puso uno como pastor, otro como labrador, y Dios quiso hacer de esta manera. ¿Es esto un motivo para que yo mate a mi hermano? No. De ahí vemos el espíritu de la serpiente actuando sobre Caín. Como dice el libro de Judas, el espíritu de Satanás que estaba sobre Caín, que mató a Abel, es el mismo espíritu que está sobre estos que parlotean la palabra de Dios. Lea el libro de Judas, capítulo único. ¿No es cierto? Entonces vemos que hay un espíritu maligno sobre Caín y mata la simiente de la promesa. Dios hace con que Adán y Eva generen un nuevo hijo llamado Set. Y de Set viene Noé, simiente bendecida de toda una generación. La simiente de Caín está reproduciendo. La simiente de Caín está multiplicando maldiciones. Y de Set viene Noé. Cuando la maldición, el pecado está multiplicado al colmo, el Señor dice, no voy a contender mi espíritu todo el tiempo con el hombre. Así que derramaré agua del cielo y un diluvio tomará toda la tierra. Destruiré, raeré de la tierra el hombre que he creado. Pero miró hacia Noé, la promesa. Mira lo que es, hermano. ¿Dónde Pablo quiere llegar a llevarnos? A entender que la fe está en la promesa. Por eso todos aquellos que murieron antes de Cristo creyeron en la promesa. Y la promesa es ¿quién? Jesús. Está acá en el texto. Es Jesús. Y después trae este Jesús como un pacto
que es ese que vamos a celebrar esta mañana. Jesús se convierte en un pacto revelado en el cumplir de los tiempos. Gálatas capítulo 4. Pero escuche bien. Viene Noé, Dios elige a Noé y dice, en ti, repite, una gran bendición. Todo lo que había prometido a Adán y Eva, promete a Noé de vuelta. Noé, Dios separa a Noé, já vemos pouco de graça aí manifestada en el arca. Todo aquele que entrasse en el arca seria salvado. ¿Por causa de qué? De la fe, de creer en la promesa. ¿Qué promesa? De que aquel que entrara en el arca sería salvado. Porque no era un tipo de Cristo. Y este tipo como que un representante anterior a Cristo. Es un predicador, como dice el libro de Primera de Pedro, predicador de justicia. Pregonero de justicia. Estaba Noé. El Espíritu de Cristo predicando la verdad y la gracia y la salvación a través de Noé. Los que oyeron por fe en la promesa de la salvación fueron salvados. ¿Y quiénes creyeron? Ninguno. Solo Noé y solo 8 almas, Noé y su familia creyeron. Creyeron porque Dios ya los había elegido para creer. Ellos eran los responsables por armar el arca. De los que ellos predicaron, nadie creyó. De Noé nacen 3 hijos, Can, Sem y Jafet. Can recibe maldición de su padre Noé porque lo ve desnudo, burla de él y tiene un montón de teorías, pero retengamos hasta ahí. Sem es el padre de Abraham. De Sem, los semitas, nace Abraham. Después de Abraham nace Isaac e Ismael. Ismael também simiente não bendecida, que se mezcla com a simiente de Can. Depois ustedes estudiem bem as escrituras, vai ver todos os textos como se conectam essas 2 simientes. Pero, por isso o texto de Romanos 9 diz, en Isaac será chamada tu descendência. Este es el hijo de la promesa. E de Isaac, hijo de Abraham, nacen los 12 patriarcas. Jacob es uno de los patriarcas, es decir, y ahí viene, de Jacob nace José, el hijo de la viejez. Pasa una hambruna en la tierra, hay Artura, los hermanos de José, lo vende como esclavo al Egipto, hay Artura en Egipto, José, Dios lo pone en el calabozo, lo prueba, y Dios lo levanta como gobernador de Egipto. Trae toda la familia de los israelitas, digamos, hebreos, que en esta época todavía no eran nombrados israelitas, van para el Egipto. Muere este faraón y entra otro para gobernar sobre Egipto que no conocía a José. Pasan las generaciones, el pueblo hebreo que estaba en Egipto se vuelve esclavo. Porque empieza a multiplicar-se, ellos dicen, vamos ponerlos a trabajar y vamos ponerles fadiga, vamos dejarlos como esclavos, porque este pueblo está aumentando, de pronto nos va a tomar el reino. Pone castigo, 400 años de esclavitud el pueblo de Israel. ¿Por qué pasó todo esto, pastor? Porque el pueblo de la simiente bendecida se olvidó de la fe, se olvidó de la promesa. E começaram a caminhar conforme suas voluntades. De aí de Egipto, Deus hace nascer um homem chamado Moisés. Por isso o texto diz, 400 anos depois da promessa, vino a lei. A lei não nasceu com a promessa. A fé não está na lei. Fé e lei não tem nada a ver. Fé com promessa tem todo que ver. Então, a gente se olvidou e vino a lei para dizer, ustedes estão equivocados. La ley señalaba la maldad del corazón humano. La ley estaba señalando la diferencia entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces Dios trae a Moisés y dice, mira, acá está la ley, ustedes están totalmente fuera. Es esta la voluntad de Dios. Antes era una que ustedes desobedecieron ya en el Edén. No comerás. Ahora son 10. Y luego será 613. Entonces el pueblo se da cuenta que está mal.
pero el pueblo sigue en desobediencia. La ley no tiene fuerza para convertir el corazón del hombre. La ley únicamente señalaba el pecado, señalaba la maldad, pero no convertía. Yo sé que lo que estoy haciendo es malo, pero no puedo cambiar. ¿Qué voy a hacer? No hay manera para mí, no hay salvación para mí. No importa cuántas leyes he desobedecido, conforme Santiago 2, versículo 10, que dice, el que dijo, no adulterarás, es el mismo que dijo, no matarás. Luego, si tú no adulteras, pero mata, es transgresor de la ley. ¿Por qué es transgresión de toda la ley? Porque tú no estás transgrediendo al mandamiento, sino que a aquel que puso el mandamiento. Sea una desobediencia o 10, ha desobedecido a aquel que puso el mandamiento. Entonces no es, Dios, llego delante de aquel que me dijo el mandamiento y digo, Dios, no, yo pequé sobre uno solo. No, tú pecaste contra mí, tú me desobedeciste. Si es 1, 2 o 10, me desobedeciste a mí igual. ¿No es cierto? No importa al padre que diga, hijo, no haga eso, ni eso. Si desobedeció uno, me desobedeciste, hijo. Eso es lo que Santiago nos muestra. Y Santiago es justo la carta que mucha gente confunde que está confrontando con Gálatas. No tiene nada que ver, ya he explicado eso en prédicas anteriores. Pero mira solo esto. La ley entonces vino para mostrar, y el texto dice, mira acá, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, y acá ya está hablando del pacto, ya está hablando de que Cristo vino como pacto, que Cristo celebra un pacto con Abraham, es decir, Dios mismo celebra un pacto con Abraham, y este pacto tiene fecha para ser revelado y manifestado y personificado, encarnado, que se llama Jesús. Entonces mira bien, cuando Dios promete allá en el Edén, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, ¿por qué ustedes, después que hubieron aprendido acerca de la fe en Cristo Jesús, que está cimentada allá en las promesas de Dios y no en la ley que sirve únicamente para mostrarnos que estamos mal? ¿Por qué ustedes ahora quieren regresar de vuelta a la ley? Ustedes están pensando que esta ley celebrada 400 años después de la promesa está invalidando la promesa. ¿Ustedes son salvados por obediencia perfecta a la ley o ustedes son salvados por creer en la promesa? Ese es el tema acá. Por eso Pablo involucra el contexto completo del Antiguo Testamento y nos trae promesas como herencias, como pacto revelado en Cristo. Entonces, ¿quiénes somos los herederos de esta promesa? Mira el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley y no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham, ¿la concedió qué? La concedió la promesa a Abraham, la herencia a Abraham, mediante la promesa. Entonces, nosotros somos herederos de la promesa que Dios ha concedido, esta herencia a Abraham de la promesa. Si nosotros pensamos que es por actitud nuestra de la ley que vino después de 430 años de la promesa, entonces estamos creyendo que la salvación que nos sucede no viene de la promesa de Dios, no viene por causa de Génesis 3:15, no viene por esa seguridad que tenemos que una simiente aplastaría la cabeza de la serpiente y nos rescataría de la maldición de la muerte del Edén. Entonces estamos pensando que somos nosotros mismos que nos salvamos. Si nosotros no pudimos nos salvar, hermanos, allá en el Edén con un mandamiento, ¿tú piensas que ahora con 10, con 15, con 613 vamos a poder salvarnos? Y Pablo agarra una furia, hermanos. ¿No es cierto? Que dice, insensatos Gálatas. Y ahí más adelante, cuando llega cerca del final del capítulo 4, dice, ahora me hago vuestros enemigos por deciros la verdad. Porque parece dura la enseñanza, pero Pablo está simplemente exponiendo las escrituras.
Está diciendo, ¿sabe dónde está cimentada nuestra fe? En la promesa de Dios. Y esa promesa viene desde antes de Abraham. Y en Abraham se concreta. Porque Dios la renueva diciendo, la vivifica diciendo, en ti serán benditas todas. Ahí Pablo conecta eso con Abraham y dice así, versículo versículo 14. Regresemos ahí un segundito. Para que en Cristo, mira, Cristo se hizo maldición por nosotros, para que en Cristo la bendición de ¿quién? Esta bendición que Dios trajo sobre Abraham. ¿Qué bendición que Abraham recibió, que leímos ahora recién en versículo 16? La herencia. Tú eres heredero de la simiente bendecida. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces, versículo 14 sigue. En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Dios cumple en Abraham esta promesa que le hizo allá a Adán y Eva. Y en Abraham está revelando que esta extensión de la bendición llegará como herencia a todos los gentiles, es decir, a todas las naciones de la tierra. No solo a judíos. Antes de existir judíos, Dios está hablando con Abraham, que era un hebreo, que la palabra quiere decir, del otro lado del río. Aquella gente que vivía allá del otro lado del río. Estos Dios eligió. Deuteronomio 6:6 dice, no fue porque ustedes eran la mayor nación de la tierra, o los más hermosos, los mejores, los más poderosos, los más fuertes. Al contrario, eran los peores, los más débiles. Os ha querido Jehová. Os ha elegido para que sean pueblo de él. Entonces, no éramos nada, no podríamos nada. Dios simplemente hizo una promesa y viene cumpliendo. Así que estamos totalmente en las manos de Jehová y no podemos hacer nada. Porque todo lo que intentamos hacer, terminamos bajo desobediencia y pecado. Que ya estábamos desde la caída en el Edén. ¿Es cierto? Entonces mira eso. La ley de Dios exigió perfecta obediencia. El hombre vio que era imposible, conforme Romanos 8:3, era imposible, puede poner Romanos 8:3, imposible por causa de la carne, era imposible entregar esta obediencia perfecta a causa de la carne, por la debilidad de la carne, no porque la ley era imperfecta, no, por causa de la carne, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué cosa, no? Pastor, un juego de palabras. No. La debilidad de la carne nos impedía de obedecer la ley completamente. Dios dijo, voy a enviar mi Hijo en semejanza de carne de muerte, carne de pecado. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? 1 Corintios capítulo 15. Oh, ¿dónde está el sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón del pecado, de la muerte, es el pecado. Y la fuerza del pecado, la ley. Yo sé que no tengo que hacer y lo hago, estoy desobedeciendo la ley. Es pecado. Y este pecado me conduce a la muerte. Y la fuerza de la muerte está en la desobediencia de la palabra de Dios. Pero era posible que podíamos lograr obedecer a la ley de Dios. No, porque la carne es débil. La ley de Dios es perfecta, como dice Pablo en este capítulo y en el anterior. Es perfecta la ley de Dios, pero la carne es débil, no podemos obedecer. Entonces, si la ley me exige obediencia perfecta y mi debilidad no logra entregar esa obediencia perfecta, merezco la condenación de la muerte que viene por la maldición. La maldición es que la ley dice, el alma que pecare, esta morirá. No hay maldición más fuerte que la muerte. Cristo entonces cumple. Cristo es quien? La promesa, el pacto. Cumple la obediencia perfecta de Dios
Yo que me encuentro en falta por no entregarle la obediencia perfecta, Él cumple toda esa obediencia perfecta, paga la maldición, lleva la maldición por mí y me da gratis la salvación. Una vez que la justicia, es decir, la justificación, en otras palabras, quitarme la culpa, era imposible por mi obediencia, por la obediencia de Él, y por ser perfecto en obediencia, pudo ser también el sacrificio en lugar mío. Pero la ley me daba una chance, un alivio. Si tú no logras entregar a Dios obediencia perfecta, tú tienes un escape. ¿Cómo? Entregue un animal perfecto para morir en lugar tuyo. Y la sangre de Él, cuando derrame sobre el altar, tenga alivio porque tu pecado está siendo puesto sobre Él. Y este animal inocente está llevando tu culpa. Por eso está muriendo en lugar tuyo. La ley traía un escape. Y cuando nosotros buscamos la perfección de un animal, un sacrificio perfecto para entregar a Dios, y lo hicimos por años y años, tratando de pensar que sería la manera con que nuestros pecados se terminasen, la ley dice, pero si tú pecares de vuelta, tienes que presentar otro animal perfecto de tus crías y sacrificar al Señor. Entonces nuestra vida era llena de sangre, animales muertos cada rato. Si fuera mi caso, cada 10 minutos tenía que estar sacrificando un animal. Yo sé que ustedes son más santificados que yo. Pero imagina la cantidad de animales que teníamos que tener. Y no era cualquier animal. No era un animal impuro, no era un animal ciego o torcido de cabeza. Tenía que ser el animal perfecto. ¿Cuántos animales perfectos tienen en tu corral? Y yo me terminaría con los animales, no sé, en un día, 2 días, 3 días, qué sé yo. De tanto que nos vemos imperfectos, nos sentimos pecadores, decimos, wow, no puedo, Dios, yo no puedo ni entregarte la obediencia perfecta, ni te puedo entregar tantos sacrificios. ¿Cómo puedo? ¿En qué vivo ahora? Y Pablo dice, a eso están regresando ustedes cuando ustedes quieren mezclar la ley con la gracia, con el evangelio puro de Cristo. Cuando ustedes intentan pagar por algún mérito de esfuerzo tuyo, una obediencia perfecta que no existe. Pero por Cristo haber sido obediente de forma perfecta, Él es el sacrificio perfecto. Y Cristo como sacrificio perfecto nos quita y nos lleva toda la maldición, como nos dijo el versículo 3. Se hizo maldición por nosotros. Y todo el aparato teológico del apóstol Pablo, trayendo para nosotros esa comprensión. Mira que sacó las cuentas de cuántos años estuvimos después en desobediencia, porque la fe se terminó en el Egipto. Cosa fuerte. Cuando Dios dijo, mira, hasta acá los traje ustedes, por fe, hasta donde creyeron en mí, yo les saqué de la hambruna, les llevé para Egipto, puse uno de ustedes como gobernador, estaba la gloria del Señor sobre ellos. ¿Y acá se olvidaron de la fe, de las promesas? Moisés, pon la ley para que ellos vean dónde se están equivocando. Porque Pablo pregunta, acá en el versículo 19, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿No es cierto? Pablo dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Eso es lo que está en el texto. Escúcheme, hay teorías de la fe reformada de los 3 usos de la ley. Y estos usos de la ley es totalmente captable por las Escrituras. Según Calvino y otros reformadores, dice que el primer uso de la ley es el uso civil de la ley en la vida de asuntos de Estado y sociedad. Es decir, hay una ley civil que nos rige como ciudadanos. Eso bíblicamente podemos ver en las epístolas de Pedro. Segundo uso de la ley es el uso de
evangelización, un uso evangelizador, es decir, aquel uso que nos señala el pecado, que somos culpables, que hay alguna cosa mala, equivocada en nosotros. Esta ley que hace con que el pecador se arrepienta. Segundo uso de la ley. Cuando dice así, no matarás. Ah, no puedes matar. No. Ah, entonces si yo mato, estoy mal. Sí. Entonces, como yo maté, ¿qué hago para ser salvo? Cree en Jesucristo. Y ahí viene el arrepentimiento. Este segundo uso de la ley. Y el tercer uso de la ley, en todo un contenido teológico reformado, es el uso didáctico, como regla de una obediencia de gratitud por parte del cristiano. Es decir, yo fui rescatado de la obligación de la ley y Cristo puso en mi corazón el amor por la ley en gratitud, no para ser salvo, no para cumplir con nada. Yo quiero agradar a mi Señor, por eso amo la ley de Dios. ¿Cierto? Es el mismo cimiento que David escribe Salmo 119, versículo 29 a 32. Cuando él abre su corazón y dice que se alegra en la obediencia de la ley del Señor. Pero acá en el texto, Pablo contesta que hay dos razones para la ley existir. Solo dos, en este texto que estamos leyendo. Mira lo que dice él. ¿Para qué sirve la ley entonces, que vino 430 años, si nosotros somos salvados por la fe en la promesa de Dios? Y la promesa es Jesús, que viene desde la simiente. Y esa simiente fue concretada en Abraham para que todos los gentiles fueran bendecidos. ¿Para qué sirve la ley entonces? Ahí Pablo dice, la ley fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Dónde estoy equivocando? ¿Por qué estoy mal delante del Señor? Y Dios trae y muestra la ley para nosotros. Hasta que viniese, ¿qué? La simiente, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles, que la ley fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Moisés. Y ahí seguimos. Y dice, el mediador no lo es de uno, sino que Dios es uno. Es decir, Dios puso un mediador de parte de Él para mostrarnos nuestro error, nuestro pecado, donde nosotros nos olvidamos de la fe. Y la ley vino hasta que llegase la simiente. Es decir, hasta que la fe fuera regresada a nosotros. Porque la fe, ustedes saben que es infundida de afuera para adentro en nuestros corazones. Entonces, sin fe necesitamos de la ley. Y mira eso. Versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, Pablo contesta. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, usted puede ganar vida, volver a quitar la maldición de ti, dando a Dios obediencia perfecta a la ley. ¿Era posible? No. No era posible. Porque intentamos. Pero no logramos. Y Pablo está explicando. Mas la escritura lo encerró, versículo 22. Todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué promesa? Aquella que nació en Génesis 3:15. Para que esa promesa fuese dada. Pero antes que viniese la fe, estávamos confinados bajo la ley. Y esta fe que se refiere es Cristo. Es decir, perdimos la fe como generación, como seres humanos allá en el Egipto, olvidándonos de las promesas de Dios, dejando de creer. Entonces la salvación, hermanos, de tapa a tapa de la Biblia es por la fe. La fe en las promesas. La fe en Jesucristo, porque la promesa garantiza una simiente, un heredero que aplastará la cabeza de la serpiente, que es aquella responsable por la mayor maldición entrada en la vida del ser humano. Entonces, cuando Dios termine de exterminar a Satanás, como dice en el libro de 1 Corintios, el último enemigo a ser muerto será la muerte. ¿No es cierto? Cuando el Señor aplaste la cabeza de la serpiente,
ahí nosotros estaremos en gloria con Cristo, libres de toda y cualquier maldición. Pero una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, ya estamos, como dice, la perfección posicional. Ya estamos perfeccionados delante del Señor en las regiones celestes con Cristo Jesús. Es decir, el ya, pero todavía no. Ya estamos con Cristo salvados, justificados, glorificados, pero todavía no llegó el tiempo de cumplir con toda la, digamos así, consumación de lo que Cristo vino a hacer. Ya estamos en Cristo, pero en la consumación, cuando la muerte fuere destruida, ahí sí estará completa toda la obra de Cristo en nuestras vidas. Todavía estamos caminando en camino de santificación. Todavía estamos luchando contra las acechanzas de Satanás. Todavía estamos en este mundo luchando contra el pecado, contra nosotros mismos. Todavía la ley de Dios vale en nuestros oídos diciendo, estoy mal, no puedo hacer eso, estoy equivocado, Señor, ayúdame, pon tu gracia, yo dependo de ti, no puedo cumplir con tu ley. Necesito de tu gracia, de tu sacrificio. Y gracias por este sacrificio, porque yo ni siquiera lo merezco. Termina Pablo diciendo, versículos 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, segundo uso de la ley, acá en este texto bíblico. Primero, mostrar las transgresiones, mostrar nuestra maldad, nuestro pecado. Ustedes están alejados de Dios por causa de esto. ¿Está viendo acá cómo ustedes están actuando? Esto es el problema de ustedes. Segundo, tengo que ser obediente a eso y entregar a Dios una obediencia perfecta. No puedo. Entonces esta ley va a estar señalando vuestro error hasta llevarles a Cristo. Y ya expliqué otras vueltas que este ayo, la palabra ayo acá es pedagogos, es aquel que agarra en la mano del niño y lo enseña y lo conduce a un camino correcto o hasta el camino de la escuela. Era como un tutor que cuidaba a un niño. Nosotros fuimos guiados por la ley hasta Cristo. Es como la ley me mira. ¿Se acuerda de Gálatas 2:19 que predicamos? Cuando dice, porque por la ley fui muerto para la ley. Por eso ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, la ley me mató para ella. La ley me miró y dijo, tú eres condenado a la muerte. ¡Puf! Me mató. Y ahora la ley mira para mí y dice, ya te di la pena máxima, no te puedo juzgar de vuelta. Entonces la ley llega a mí y me dice, tú eres reo de muerte. Y estás de hecho muerto. Si no resucitas, ya no puedo hacer más nada contigo. Ahí viene Cristo, muere en lugar mío, me resucita en la muerte espiritual, llamamos regeneración, me da vida. Por eso el texto dice, la ley no puede vivificar, no te puede sacar la culpa y quitarte de la muerte y traerte de vuelta a la vida. No puede vivificar la ley. Pero la fe en la promesa sí. La fe de que Dios, que prometió que iba a darme la victoria por una simiente bendecida, que aplastaría la cabeza de la serpiente, creyendo en esto. Y cuando vino Cristo, no simplesmente cumplió con todo eso, sino que dio su vida en rescate. Fue a Hades y rescató mi alma de allá. Un condenado y merecido. Y dijo, ven, me dio vida. Me vivifica, me justifica, está trabajando en mi proceso de santificación mientras estoy vivo en este cuerpo de muerte y me glorificará en el último día. Cada uno de nosotros que creemos en Él. Últimos versículos dicen, la ley nos llevó como un ayo para llevarnos a Cristo. Nos lleva a Cristo y dice, no puedo, yo necesito de ti, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo,
Tenemos que creer. Solo eso. Crea que Él es el Hijo de la promesa. Aquel Dios verdadero que vino como sacrificio perfecto, cumpliendo la ley perfecta de Dios para darnos vida. Es Él. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ay, hermanos. Bautizados en Cristo es ser muerto con Cristo en la cruz. La muerte inclusiva. Cuando Cristo muere en la cruz, yo me muero con Él para mí, yo, para mí mismo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, ahora estamos en Cristo, con Cristo estáis revestidos. Cuando Dios mira hacia nosotros, no nos ve más a nosotros mismos, a nuestros pecados, ve a Cristo. Cristo nos viste y nos reviste con su ropaje de santificación. La sangre de Él nos cubre, nos perdona y nos salva. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, regresa el argumento de Abraham, sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿es a causa de ustedes haberem obedecido fielmente a la ley de Dios y entregado a Dios una obediencia perfecta? ¿O es a causa de la fe en la promesa que se vino revelando en toda la historia de la revelación progresiva de Dios hasta llegar a Abraham, de Abraham hasta llegar a Cristo? Y Pablo termina diciendo, somos herederos de esta promesa. ¿Y por qué creemos en esta promesa que somos salvados? Así que no regresen a guardar los días. Vamos a seguir con capítulo 4, Pablo hablando acerca de eso. Están guardando los días de fiesta, con tantas cosas ustedes están. Dice, wow, empezaron tan bien, van a terminar por las obras, pensando que es tu esfuerzo, es cumplir con todo eso. No, una vez rescatados por Cristo, nosotros queremos obedecer a Cristo por gratitud, por amor, para gozarnos de Él y en Él para siempre. Amén. Que Dios nos ayude. Como estamos ahora hablando de pacto, que es Cristo, vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Quero chamar que passe, vamos já estar orando por causa do tempo avançado. Passe os presbíteros da igreja. Também o pastor Sampaio, que nos acompanha, nos ajuda a servir. El pan